Y vamos a terminar orando por las chiquillas lindas que obviamente estamos esperando ese milagro del Señor por Patricia y ver a nuestra hermanita Pilar luego recuperada. Amén. Gracias a todos, gracias Gustavito por sacarnos de, de este pequeño inconveniente, estar en directo. Lo que pasa es que me falló mi computador y estoy con otro computador que no lo conozco mucho, que es el del Chile. Así que ahí tengo que aprender algo más ahí con este computador. Muchas gracias por la oportunidad y como siempre digo, para mí es una bendición y una gran responsabilidad compartir la palabra. Es algo que me gusta, que me fascina y que también a veces me preocupa, me complica porque uno siempre quiere hablar conforme a lo que Dios quiere que su iglesia escuche, ¿verdad? Y hemos estado hablando sobre la generosidad de Dios y la pastora ahí hacía un devocional sobre lo generoso que es Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Lo generoso que ha sido con cada uno de nosotros, lo generoso que es Él con la humanidad, ¿verdad? Y tremendo ejemplo que nos dejó el Señor Jesús con su generosidad, de despojarse, ¿verdad? De su gloria, dice que se despojó de su gloria, se despojó de todo su comodidad para venir a esta tierra, hacerse hombre y vivir con nosotros, entre nosotros, y también morir por nosotros. Ese tremendo sacrificio que hizo Él, no teniendo ningún pecado, sino que pagando por el pecado mío y su pecado, y el pecado de toda la humanidad. Entonces ahí hay un tremendo ejemplo de generosidad. Y si nosotros podemos ser generosos, como decía el otro día nuestra hermana Areli, que lo hizo tan bien, que realmente me emocionó sus palabras con testimonio tremendo que ella hizo de la generosidad como que había entre nosotros como iglesia y la generosidad que hay en cada uno de nosotros. Pero nada de eso sería posible si primero el Señor no hubiera sido generoso con nosotros. El tremendo ejemplo lo dejó el Señor Jesús, y eso yo lo que quiero recalcar el día de hoy, que Él nos dio, ¿no es cierto?, de su generosidad, de su bondad, de su amor, de su gracia, nos ha dado de todo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como iglesia? Ser agradecidos con eso, ser agradecidos con la tremenda generosidad. El Señor dice que nos vio a nosotros como ovejas que no teníamos pastor, ¿no es cierto? Nos vio con mucha, ¿cómo se dice?, misericordia. Dice que nos vio, ¿no es cierto?, con amor, que nos ha visto con amor y nos sigue viendo con amor. A pesar de que nosotros muchas veces le fallamos, Él sigue amándonos, teniendo misericordia y generosidad por nosotros. Y es por eso que quiero hoy día eh, hablar un poquito de esa generosidad que Dios ha tenido y cómo nosotros somos responsables de lo que Él nos ha entregado. Dice que Él entregó a su Hijo, ¿verdad?, por toda la humanidad. Dio a su Hijo por amor, para que ninguno de nosotros nos perdiera. Dio a su Hijo para pagar el pecado, para que Él fuera el sustituto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él nos limpió y nos hizo una nueva persona a cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Somos nueva criatura en Cristo. Él pagó un precio grande por nuestra, ¿no es cierto?, por nuestro pecado, por nuestra salvación. Y el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, es una carta maravillosa en donde se podría decir que es un compendio de lo que Dios ha hecho con la humanidad, cómo Él y lo que Él vino a hacer y lo que Él quiere para toda la humanidad, para todos los que le confiesen, para todos aquellos que necesitan, ¿no es cierto?, ser restaurados del pecado. Y Romanos es una carta preciosa, hermanos, que cada uno de nosotros como cristianos deberíamos estudiarla, deberíamos saberla, donde habla de la justificación, donde habla del amor, de la misericordia, donde habla desde que el hombre, ¿no es cierto?, a través de Adán, por un hombre, entró el pecado al mundo, pero también por un hombre el mundo puede ser salvado de ese pecado, que es por Jesucristo. Amén. Y yo quiero que vamos rápidamente al capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6, si no lo tiene su Biblia ahí, es bueno que escuche. Yo le voy a leer del versículo 8 en adelante. Vamos a leer hasta el 16. Vamos a leer 8 versículos preciosos de la palabra del Señor. Así que vamos a leer en el nombre del Señor, hablando de esto que el Señor nos ha regalado, hablándonos de la libertad que tenemos en Cristo, la libertad porque Él fue generoso y sigue siendo generoso y nos sigue dando esa libertad que es solo en Cristo Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir.
La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes, nos dice a nosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a la muerte, perdón, han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el 15 dice, entonces, ¿qué? Hace una pregunta Pablo. ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo responde, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes éramos o eran esclavos del pecado, ya se han sometido, ¿no es cierto?, de corazón a las enseñanzas que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Amén. Padre, gracias. Gracias por esta linda palabra, Señor. Gracias porque usted a través de su palabra nos enseña, nos corrige, nos dirige, nos alienta, nos fortalece, Señor. Nos ilumina. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Señor, que a través del Espíritu Santo usted puede estar hablando a nuestros corazones, hablando a nosotros, Señor, como sus hijos. Porque, Señor, sabemos que esto es lo mejor. Poder ser guiados por su palabra, ser guiados por su Espíritu Santo. Señor, gracias por ello. Señor, y le pido que usted guíe mis palabras, guíe mis pensamientos en esta hora. Que no sea yo hablando, sea usted a través del Espíritu Santo. Y si hay algo, Señor, o alguien que esté con alguna necesidad que yo no pueda a lo mejor abordar, sea usted con su Espíritu Santo llenando esa necesidad, hablando a sus corazones y hablando a sus mentes, Señor. Yo le doy gracias ahora en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Que nos anima, que nos alienta, que nos dice claramente que el Señor nos dio un regalo, ¿verdad? Porque Él es generoso. Nos dio, ¿no es cierto?, a su Hijo, y nos dio también a través de su Hijo, y a través de su sacrificio nos dio la salvación, nos dio el ser libres del pecado, porque antes estábamos presos del pecado. Y aquí habla mucho de la libertad, y eso es lo que quiero hablar yo con ustedes el día de hoy, de la libertad que tenemos en Cristo. El creyente, usted y yo debemos vivir en esa libertad, que ya no estamos presos ni estamos bajo el pecado, ni bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, bajo, ¿no es cierto?, esa generosidad maravillosa de nuestro Dios. Y yo analizaba este tema de estar preso o de estar libre. Es súper fácil de hacer una analogía y lo traigo a la actualidad. Todo este tiempo anterior al que estamos viendo ahora, a través de las cuarentenas, de la pandemia, de todo esto, que es inevitable no hablar de esto. En algún momento, ¿verdad?, que cada uno de nosotros estuvimos privados de libertad por meses, privados de libertad. Yo no pude viajar, por ejemplo, a ver a mis papás que estaban en Pupuya. Creo que el año pasado tuvimos 8 meses separados solamente a través de las cámaras, a través de los teléfonos, conectándonos, de la única forma de poder saber de ellos. No teníamos la libertad, ¿no es cierto?, como ciudadanos, de movernos de una ciudad a otra. En el fondo estábamos privados de esa libertad. Qué tremendo, hermano. Para muchos esto le ha sido problemático, ha sido, ¿cómo se llama?, un problema grave, porque muchos se han enfermado, muchos han caído en depresión por esto de estar privados de libertad, de no poder estar con las personas que amamos. Qué difícil es estar, ¿no es cierto?, privados de esa libertad, estar presos de algo o de alguien. Es muy, muy complicado. Pero, hermano, les digo una cosa, que eso no es comparable, no es nada como estar preso del pecado. Eso sí que es terrible. Eso sí que es tremendo. Estar preso del pecado para cada uno de nosotros, o estar preso de algo que nos domina,
es súper complicado, es súper difícil. Y para nosotros como cristianos, la verdad también es perjudicial en nuestra área espiritual. Es por eso que Pablo aquí insiste y nos dice, si estamos bajo la gracia, ¿vamos a volver a pecar por eso? De ninguna manera. Dice que debemos vivir, ¿no es cierto?, en esta libertad que Cristo ya nos dio. Sabemos que desde la caída del hombre, desde Adán, en el principio, en el Génesis, ¿verdad? Dice que ahí el hombre al pecar, al desobedecer a Dios, perdió, ¿no es cierto?, su rumbo. Ya perdió esa imagen y semejanza que teníamos del Creador. Dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, pero lamentablemente esa imagen, esa semejanza se desvirtuó por el pecado, y se desvirtuó por el pecado. ¿Y qué es lo que quiere el Señor a través de la obra redentora de Cristo? ¿Qué quiere con la humanidad? ¿Y qué es lo que ha hecho con nosotros? Es que volvamos al origen, que volvamos a ser imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que él es lo que nos está regalando a través de la obra redentora de Cristo. Y es por eso que nos insta a Pablo, nos motiva a Pablo a vivir en esta libertad, a no volver a caer, ¿no es cierto?, en el pecado. Cada uno de nosotros tiene un testimonio. El mío, yo muchas veces lo he contado, pero a grandes rasgos, una persona que antes de conocer al Señor, mentiroso, un poco envidioso, materialista, egoísta, no sé cuántas cosas más tenía. Ahí, pero yo soy sincero, no tenía esa sensibilidad que tengo ahora de ayudar a las personas. Ese deseo que el Señor pone en nuestro corazón cuando hemos sido justificados, limpiados del pecado, ¿no es cierto? Nuestras prioridades cambian. Esa es la libertad que Cristo nos da, que vemos las cosas de diferente manera. Antes de conocer al Señor, cuando vivíamos, ¿no es cierto?, en el fondo bajo la ley, éramos envidiosos, engañadores, prejuiciosos, muchos de nosotros incluso hablábamos mal de las personas, no sé cuántas cosas más tendríamos, que ahora en Cristo, obviamente eso se limpia y eso ya no debe estar en nosotros. A eso nos motiva la palabra del Señor, a que vivamos en esa libertad. El creyente debe vivir libre del pecado, ¿no es cierto? Sabemos que es difícil, y usted dirá, pastor, pero ¿cómo? Si igual siempre pecamos. Sí, podemos caer, cada uno de nosotros podemos caer en alguna falta, pero el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos redarguye cuando nos equivocamos. El tema es que cuando seamos, ¿no es cierto?, advertidos por el Señor que estamos mal, hay que recapacitar y arrepentirse, y dice cambiar de rumbo. Esa es la diferencia con la persona que éramos antes, que antes cometíamos una falta y daba lo mismo. Nos sentíamos, a lo mejor sentíamos un poco de pesar, pero no había arrepentimiento verdadero. Ahora sí debe haber arrepentimiento. Y a eso nos motiva Pablo, a arrepentirnos, a no volver a caer, a practicar el pecado. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Podemos tropezar? Sí. Pero debemos salir de ahí. Dice el Señor que Él comenzó una obra en usted y en mí, y que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El creyente debe vivir en libertad, ¿por qué? Libertad o libre del pecado. Porque Cristo murió para darnos esa libertad. Porque Él pagó un gran precio por nosotros. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también que viviremos con Él, que viviremos con Él. ¿Y qué es vivir con Él? Es vivir, ¿no es cierto?, libres del pecado, libre de, cuando hablamos de pecado, libre de todas estas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pecado es errar al blanco. El Señor es claro en su palabra, nos enseña que debemos vivir de cierta forma, ¿verdad? Ciertos parámetros. Yo no le voy a empezar a decir ahora a usted cómo debe vivir, sino que usted sabe cómo debe vivir. Usted ha estudiado la Escritura, usted es una persona que ya tiene bagaje en la Escritura, ya conoce los principios del Señor, ya conoce el sermón del monte, ¿verdad? Donde habla de cómo debemos vivir, bajo cuáles principios, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros sabe cuándo nos equivocamos, cuándo le hemos fallado a Dios. Y la tarea nuestra es que si hemos muerto con Cristo, ¿no es cierto?, también vivamos con Él. Y para vivir con Él debemos vivir libres. Él nos motiva a vivir libres. Así también lo hace Pablo. Debemos vivir libres del pecado, porque Cristo murió y pagó y resucitó por esa libertad. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Dice, cuando Cristo murió, el pecado perdió todo poder sobre Él. La palabra nos confirma que nuestro Señor venció al pecado para siempre.
y quedó libre para dar gloria al Padre. Y Él pagó por ese pecado que no era de Él, era nuestro. Y Él en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, pagó por esa cruz. Y ahí Él glorificó también al Padre. Él glorificó al Padre. ¿Qué nos queda a nosotros? También obedecer y vivir, ¿no es cierto?, esforzándonos para no volver a caer en el pecado, en la falta, en fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma usted y yo también le daremos la gloria a Dios. También le daremos la gloria a Dios. ¿Cuántos quieren darle la gloria a Dios? Cantábamos, Cristo, yo te amo, ¿no? Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y yo creo que muchos de nosotros le cantamos y nos gozamos cuando le cantamos a Él. Pero amar al Señor es también esforzarnos por vivir en la libertad que Él nos dio, esa libertad del pecado. Si buscamos el significado de libertad, hay un significado súper cortito que encontré y es súper claro. Y usted dice, pero ¿cómo es tan fácil? Esto es libertad. Estado de una persona que no es esclavo. Eso es estar en libertad. Una persona que no es esclavo. No somos esclavos del vicio, no somos esclavos de la mentira, no somos esclavos del mal, de los malos pensamientos, no somos esclavos de tantas cosas. Eso es lo que nos invita Pablo, que no debemos vivir, ¿no es cierto?, nuevamente esclavos de algo, del pecado, de la maldad, de los malos deseos, dice, de los miembros. Ya no debemos vivir bajo esclavitud, porque Cristo ya nos dio esa libertad y nosotros debemos cuidarla, ¿verdad? Debemos cuidarla. El Señor ya hizo su parte, nos dejó, dice, Él nos santificó, nos justificó. Pero ¿qué nos queda a nosotros? También a través de la obra del Espíritu Santo, esforzarnos, porque Él nos ayuda para limpiarnos cada día de esas cosas que sabemos que no nos convienen. ¿Amén? Entonces, en este caso podemos decir que una persona es libre cuando no es esclavo de algo. Es súper sencillo. Usted es libre cuando no está esclavo del vicio, de la mentira, de tantas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo se obtuvo esa libertad? Nosotros, ¿cómo la obtuvimos? Fue a través del sacrificio de Cristo. Él pagó por nuestra libertad. Él pagó por su libertad y por la mía. Entonces, debemos esforzarnos por mantenernos libres del pecado. ¿Amén? En este caso podemos decir que nosotros éramos esclavos. Ya lo hemos dicho varias veces, esclavos del pecado. Y en general el hombre, ¿no es cierto?, que no ha conocido a Cristo, esto no significa que estamos juzgando, no. Aquellos que todavía no han tomado su decisión por Cristo. Aquellos que todavía no les ha amanecido como nos amaneció a nosotros. Ellos todavía están esclavos de ese pecado, ¿verdad? Esclavos de algo. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude también a llegar a esas personas, a hacer luz para aquellos que están, ¿no es cierto?, en esa esclavitud. Dice que el hombre sin Cristo está falto de esa libertad por causa del pecado. Sin embargo, Cristo pagó gran precio, ¿no es cierto?, por nuestra libertad y por la libertad de todo el mundo. Dice, Él pagó con su vida. Y aquellos que hemos reconocido esa muerte y esa resurrección, hemos sido verdaderamente libres, como dice Juan, ¿verdad? Juan dice que, en el libro de Juan dice que aquel que fue libertado por el Hijo, verdaderamente es libre. Aquellos que hemos sido libertados por el Hijo, por Cristo Jesús, verdaderamente somos libres del pecado. ¿Y por qué debemos vivir en esta libertad? Un segundo punto. Porque hemos muerto y resucitado con Cristo. Porque hemos muerto y resucitado con Cristo, lo decía la Escritura. Y Colosenses lo dice de esta forma. Pablo es reiterativo en sus cartas y lo dice el versículo 11 del capítulo 2, 11 y 12. Dice, además, dice, hablando de Cristo, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en el despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo Jesús. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, está claro, dice que, y nosotros esto lo damos como testimonio público. Yo creo que la mayoría de los que están acá lo hemos dado como testimonio cuando fuimos bautizados, ¿verdad? El símbolo del bautismo. Dice que con Cristo fuimos sepultados en las aguas, ¿verdad? Ese es el símbolo de lo que damos nosotros testimonio. Y con Cristo después hemos sido resucitados para una nueva vida. Esta es la vida nueva que Cristo nos dio o nos ofrece y le ofrece al mundo entero.
una vida nueva, una vida abundante, una vida, ¿no es cierto?, en libertad del pecado. Así que es por eso que debemos esforzarnos, hermanos, cada uno de nosotros, yo también, cada día, por santificarnos, por vivir en esa libertad y no ser dominados nuevamente por aquellas cosas que antes nos dominaban, ¿verdad? Porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Amén. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la ayuda del Espíritu Santo, porque muchos de nosotros decimos, pero pastor, igual de repente a mí, no sé, he tenido que, o el deseo de mentir, la tentación de mentir, la tentación, o a veces he pensado mal de alguien, a veces me pilla, sí, los pensamientos vienen, la tentación está, pero dice que Él nos libra de la tentación. Y es por eso que es importante también que nosotros tengamos la comunión con el Señor y la comunión con su Espíritu Santo, porque es la única forma que podamos resistir, ¿verdad?, a la tentación. Solo no podemos. Con la fuerza humana no podemos. Pero el Señor, a través de la obra redentora, a través de la obra del Espíritu Santo, puede en nosotros. Dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. No sé cuál es su debilidad hoy. Yo creo que todos tenemos alguna debilidad. Pero en Cristo somos fortalecidos. Es por eso que debemos depender cada día de Él. Es por eso que cada mañana nos debemos levantar orando al Señor y diciéndole gracias, Señor, por la vida que me has regalado. Gracias por la libertad que me has dado. Y ayúdame, Señor, a conservar esa libertad. Ayúdame a guardar esa libertad que tú me has dado. Ayúdame a través del Espíritu Santo. Lo necesito, Señor. Lo necesito. Ese debe ser, ¿no es cierto?, nuestro deseo, nuestra oración diaria. Dice, su palabra nos confirma que con Cristo hemos sido sepultados en el bautismo. Y con Él también hemos resucitado para vivir una vida nueva, libres del pecado, santificados por nuestro Señor en su muerte y en su resurrección. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio que dejamos vicios, que dejamos cosas que nos perjudicaban a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestras relaciones? ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de ello? Que antes no podíamos, que antes decíamos, no, nunca más lo voy a hacer. Alguna vez me levanté por la mañana, antes de conocer al Señor, llorando. Mi esposa está de testigo, yo le decía, nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a cometer este error. Y volví y caí en el mismo error. Cosas que me perjudicaban como persona, cosas que perjudicaban a mi entorno, cosas que a lo mejor perjudicaban también a otras personas. Yo le decía, nunca más voy a volver a cometer este error, le decía a mi esposa, llorando, y volvía y caía en lo mismo. Pero cuando Cristo vino a mi vida, cuando en realidad no Cristo, sino que yo reconocía al Señor en mi vida, y la verdad le dije, Señor, ya no puedo más con esta vida y te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, y que resucitaste para darme vida y vida eterna. Ahí vino el Espíritu de Dios a mí, y ahí fue la única forma de poder dejar todas esas cosas que en realidad atormentaron muchas veces mi vida. Amén. Y Él me dio esa libertad de la cual hoy puedo gozar y darle a Él la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado cosas tremendas? Y Pablo en Hebreo nos motiva a eso también. Dice que Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Él es el único que puede ayudarnos a ser libres del pecado. Y quiero leerle esta porción que es muy linda, que dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando, ¿no es cierto?, la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Qué tremendo que Él soportó tanto dolor, tanta angustia, desolación, por el gozo que Él iba a sentir, de que usted, Iris, que usted, Eduardo, que usted, Gustavo, que usted, Cristian, que usted, María Eugenia, que usted, Cristian, Luis, iban a recibir esta libertad del pecado, iban a recibir esta gracia. Yo iba a recibir de esa gracia. Ese es el gozo del Señor.
de que nosotros íbamos a recibir esa gracia, esa libertad de la condenación que teníamos cada uno de nosotros. Porque estábamos condenados. Estábamos condenados. Esto es como aquella persona que comete un delito y tiene que pagar, ¿no es cierto?, una condena. Una persona que robó, que, no sé, asesinó, que ya tiene que pagar por ese delito. 5 años y un día. 3 años y un día. 10 años. Paga su condena. Sale en libertad. ¿Qué tiene que hacer esa persona para no volver a caer en condenación? Tiene que cuidarse de no cometer el mismo delito. Debe cuidarse de no caer en lo mismo. Es una analogía un poco diferente a lo que a lo mejor es lo que hemos nosotros adquirido en Cristo, pero es algo muy parecido. Si yo vuelvo a pecar, me estoy condenando. Si yo vuelvo a caer en el pecado, me estoy amarrando de nuevo, ¿no es cierto? Siendo esclavo del pecado, ya no tengo esa libertad que Cristo me dio. Estoy menospreciando el sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice, si estamos bajo la gracia, ¿volveremos a pecar? De ninguna manera, dice. De ninguna manera. Debemos cuidarnos, hermano. Debemos esforzarnos. El Señor tiene todo poder, pero también hay una tarea que es de nosotros, que es cuidar nuestra salvación con temor y temblor, cuidar de lo que Él nos ha regalado. Y con esto ya voy terminando, hermano. Un tercer punto, ¿por qué debemos vivir libres del pecado? El Señor ha hecho tantas cosas maravillosas, ¿no?, con nosotros. Porque ya no estamos bajo condenación. Cuando estamos libres ya no estamos bajo condenación. Y eso está en Romanos, capítulo 8, y con esto termino. Y es tan claro lo que dice Romanos, ¿no es cierto?, capítulo 8, para los que hemos recibido, ¿no es cierto?, la salvación a través de Cristo. Romanos capítulo 8, ¿sí? 1 dice, ahora bien, perdón, me equivoqué. Esto de los lentes, hermano, de hecho veo mejor sin los lentes. Aquí está, perdón, 8, dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Escuchó? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque por medio de Él, la ley del Espíritu de vida nos ha libertado de la ley del pecado. Qué tremendo. Es por eso que debemos mantenernos libres. Es por eso que debemos cuidar esta libertad. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús es vivir conforme a sus principios, a sus estatutos, a su palabra, a lo que Él nos enseña. Y para eso debemos pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude. Su palabra nos confirma que si vivimos unidos a Jesús, ya no estamos bajo condenación, pues el poder del Espíritu nos ha liberado del poder del pecado. Qué maravilloso lo que el Señor ha hecho por nosotros. Aquí podemos entender que Cristo nos liberó de la maldición del pecado. No tenemos que preocuparnos, sino que esforzarnos, lo que le he dicho desde el principio, en vivir conforme a su voluntad, dando frutos dignos de arrepentimiento. Ahora vivimos bajo la obra del Espíritu Santo. Y con esto nos aseguramos de que realmente no hay condenación para nosotros. Con esto realmente podemos disfrutar, o podemos decir que disfrutamos de la libertad en Cristo. Amén. Gloria sea al Señor, que somos libres en Cristo Jesús. Dice que podemos entender con esto que Cristo en la cruz del Calvario, y eso es lo que hoy celebramos, es lo que hoy día vamos a celebrar en la Santa Cena, es lo que el Señor nos ha entregado. Y eso vamos a recordar a través también de ¿no es cierto?, del vino, que representa su sangre vertida en esa cruz, y el pan, que dice que fue molido, ¿no es cierto?, Él fue en su cuerpo molido por nuestros pecados. Así que, ¿en qué concluiremos? En esto concluimos, hermanos. Dice así su palabra, que debemos vivir en libertad, porque Cristo murió para darnos esa libertad. Pagó un grande precio. También debemos cuidar esta libertad, porque hemos muerto y resucitado con Cristo. Y por último, debemos cuidar esta libertad, porque ya no estamos bajo condenación, estando en esa libertad. Así que el Señor nos ayude también a hacer luz a través de esto, de esta libertad que Cristo nos ha dado. Por lo tanto, hermanos, debemos vivir agradecidos por la libertad que Cristo nos ha dado,
este gran regalo que es la salvación, esta gran generosidad de nuestro Dios. Y esto también nos va a servir para hacer luz para otros, para que otros digan, ¿cómo lo hizo Marcelo? Si yo antes a Marcelo lo vi así, ya está. ¿Cuántas veces lo vi durmiendo a Marcelo? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces lo vi hablando malas palabras a Marcelo? ¿No es cierto? Ahora dicen, ¿y cómo llegó Marcelo a ser distinto? ¿Cómo llegó a tener esta diferencia de vida? Esa es la libertad que Cristo me ha dado y le ha dado a usted. Y eso es lo que también debemos nosotros anunciar a otros. ¿Para qué? Para que otros digan, realmente Cristo es real. Cristo, el Señor es real. Y Él nos da libertad. ¿Y qué va a decir esa persona? Yo quiero de eso. Yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir como tú. ¿Y qué está diciendo en otras palabras? Quiero esa libertad que tú lograste a través de Cristo. Amén. Así que vamos a orar con mi esposita y vamos a hacer la Santa Cena para que usted se vaya preparando y vamos a dar gracias por esta libertad maravillosa que Cristo nos ha dado. Ahí están las copitas, vamos a estar cenando juntos. No sé si ahí usted también preparó el pan y el vino. Si no lo preparó, no se preocupe. Pero esto es algo que debemos hacer siempre. Dice el Señor en su palabra que Él, antes de ser entregado, se reunió con sus discípulos, ¿verdad? Y los invitó a una cena. Y ahí les habló estas palabras y le dijo que Él iba a partir, pero no lo iba a dejar solo, que Él iba a dejar al Espíritu Santo. Y tomando pan, dice, que habiendo dado gracias, lo partió diciendo a sus discípulos, este es el pan que representa mi cuerpo, que por vosotros es partido, ¿verdad? Y después dice que tomó también la copa y dijo, esto representa, ¿no es cierto?, mi sangre que fue vertida, ¿no es cierto?, derramada por vuestros pecados, para darnos esa libertad de la cual hoy hemos hablado. Así que le voy a pedir a mi esposa que ore por los elementos de Santa Cena mientras usted se prepara también a aquellos que prepararon su cena. No se preocupe. Gracias, Señor. Te damos por estos elementos, aunque sean, tal vez usted no los tenga así, puede sí, tener un juguito, un pedacito de pan de molde, una galleta sola, lo que usted quiera, porque es un símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Que recordamos finalmente con esto lo que Dios nos enseñó, que su cuerpo iba a ser partido y que su sangre iba a ser derramada. ¿Por quién? Por amor a nosotros, para perdón de nuestros pecados. Ese es el símbolo. Gracias. Del cual bebemos y del cual comemos, para recordar siempre, porque es como somos olvidadizos, ¿verdad? De su gloria, somos olvidadizos de su beneficio. Gracias. Un día recordamos que Él hizo esto para perdonar nuestros pecados, para Amén. decirnos que somos sus hijos amados, libre, Señor, que nos libra del pecado, sí, Señor, que nos perdona, para que también nosotros nos perdonemos y sí, perdonemos también a los otros, como Él nos ha perdonado en la cruz, y frente a ese escenario de muerte, tal vez de dolor, Él nos dice, aquí estoy para redimirte, Amén. para acompañarte, Sí, para Señor. comprenderte, Gracias, para decirte que en mí tienes redención, gracias, que en mí tienes un oído atento a tus necesidades, ayúdanos, que en Señor. mí tienes sanidad. Amén. Y en esa sanidad queremos pedir en esta mañana por Patricia, para Amén. que esa sangre, Sí, esta sangre, que es símbolo, esta sangre, cubra todo su cuerpo, todo su interior, de la hermana Vivi, de mi hermano Leo, sí, que Señor, cubra todas sus necesidades físicas, económicas, todas, porque en esa sangre es la que el Señor derramó por todas nuestras necesidades. Y en ese cuerpo precioso, santo, porque es sin pecado, gracias, también nos dio para propiciación de nuestros pecados. Señor, gracias, compartimos el pan. Amén. Gracias por tu cuerpo. Dice que el cuerpo, Señor, es el pan de vida, ¿verdad? Sí, Señor. Tu palabra es el pan de vida, el cual Gracias, comemos también y nos sana, nos ayuda, nos sana nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras cargas. Ese es pan de vida, Señor, que tú nos das desde el cielo. Gracias porque Jesús por es su el pan de vida. Señor. Y también esta sangre que es símbolo, en un juguito, en lo que sea, es un símbolo
de lo que tú vertiste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y los derramas en sanidad en nuestras hermanas, y derramas sanidad en también en nosotros, así que tómalo con confianza. Gracias, Señor, Señor. ayúdanos, Señor, por medio de esto, Señor, a poder también redimirnos a nosotros. Amén, gracias, Señor. Y Marcelo siempre se ríe porque yo me lo tomo todo, porque yo creo eso, que es un símbolo, y me lo tomo todo por eso, porque digo, si este es un símbolo donde yo estoy poniendo la fe, me lo voy a tomar todo. Porque si tuviera más, me lo tomaría más. ¿Sabe por qué? Porque es la sangre de Cristo que simboliza, y creo en esa sangre que ha sido derramada por el Señor, por mi vida y por ustedes. Amén. Y dice que todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos, ¿no es cierto?, de esta copa, dice la palabra, la muerte del Señor anunciáis, pero aquí en este caso recordamos su muerte, recordamos también su venida, ¿no es cierto? Porque Él también nos prometió que vendría por su iglesia. Así que damos gracias porque tenemos este beneficio, esta libertad también de poder cenar junto a Él. Así que glorifique al Señor, siga dándole gracias porque Él le ha dado esta libertad tan maravillosa que es en Cristo, que podemos, ¿no es cierto?, amar de una manera diferente. Gracias, Señor, porque podemos hoy decir gracias, Señor, porque usted nos ha librado, usted nos ha dado esta libertad maravillosa. Gracias por esa sangre vertida, Señor, en esa cruz. Gracias, Señor, por mis hermanos que están acá en esta reunión, Señor. Sus familias sean bendecidas, Señor, cada uno de ellos, Señor. Siga fortaleciendo nuestras vidas. Siga llenando nuestras vidas, Señor. Gracias. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste, la última vez. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció,
digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta gran y preciosa alabanza. Gracias, Padre. Y es tan significativa porque tú eres rey, pero nuestra vida. Gracias. Qué gran humildad, qué gran, Señor, corazón. Gracias, Tú no te Señor. jactas, Señor, de lo que eres. Eres Sí, siervo. Padre. Y así Siervo, nosotros Dios. también queremos servir. Amén. Padre, gracias por tu sangre, por tu cuerpo que fue allí inmolado Sí, para Señor. nuestra vida. Y gracias por conocerte un día. Gracias, Gracias por Señor. los que, hermanos, tíos, los que Amén. fueran, que nos llevaran a tu camino, Señor. Sí, Y Señor. plantaron esa semilla para que creciera y diera fruto en nuestro corazón de tal manera que Gracias, podemos Señor. estar felices de conocerte, Gracias, felices Señor. de tener una esperanza viva y eterna, que eres tú, Cristo Jesús. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? ¿Dónde estaríamos? Sin embargo, ahora podemos adorarte, alabarte y tener esperanza, Señor, frente a la enfermedad, frente a diagnósticos médicos, frente a tantas cosas, tenemos esperanza en Cristo. Amén. Gracias, Señor. Nunca podemos dejar de alabarte ni nos cansaremos de Amén. Sí, servirte, Señor. porque Gracias, tenemos una Señor. experiencia de vida frente a Amén. ti, Gracias, Señor, y Señor. te alentamos a nuestros hermanos también, que en este amor precioso podamos seguir permaneciendo y preservando esta fe que nos inunda de amor y de tanta alegría, a pesar de las circunstancias Amén. que estamos viviendo como iglesia. Bendecimos a Patricia, bendecimos a Pilar y esta misma comunión, Señor, tú la envías sobre ellas por tu Amén. Espíritu Santo, porque tú eres Amén. omnisciente, omnipotente, estás en todo lugar y todo lo sabes, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a nuestra Amén. familia. Señor, pida en fe. Amén.